Ya lo hemos platicado antes en este programa con otros de los colaboradores sobre el Tren Maya y cómo el gobierno del presidente López Obrador decidió determinar que el tramo 5 del Tren Maya, que ha estado inmerso en problemas, amparos, contraamparos, etcétera, etcétera, el presidente decidió darle la categoría de obra necesaria por seguridad nacional. En este programa hace un par de días hablamos de lo que es y debe considerarse como una obra de seguridad nacional y lo que es atentar contra la seguridad nacional, y nada de lo que analizamos podría meterse al Tren Maya como esto, a menos, dijimos, que hubiera una invasión a México ahí por la península de Yucatán y el Tren Maya fuera una obra necesaria para poder movilizar tropas y armamentos para defendernos contra el invasor que osare pisar con su planta nuestro suelo. Pero como eso muchos lo vemos difícil, bueno, en fin, capaz de que el presidente tiene información que nosotros no tenemos de una probable invasión, Eduardo Sodi. Entonces, si estuviera en ruta de una invasión, pues capaz de que sí, ¿no? Bueno, pero en ruta de una invasión, pues bueno. Es que yo le daría, para mí sería excepcional un ferrocarril de cualquier lugar de la costa del Golfo rumbo a la Ciudad de México, a ciudades importantes. Yo le vería cierto caso estratégico, ¿no? Pero el Tren Maya no se lo veo, aunque no soy experto. No estamos en ese supuesto. ¿Qué debemos de analizar de esta declaración por parte del Ejecutivo en cuanto a que considera esta obra de seguridad nacional? Bueno, es que hay un antecedente. Cuando se comenzó a construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que todos conocíamos como el Aeropuerto Santa Lucía, también se otorgaron bastantes suspensiones para detener la construcción del aeropuerto. Suspensiones que incluso ya habían sido revisadas y se habían definido son suspensiones definitivas. Esto iban a continuar hasta que se resolviera el juicio, que podría haber tardado un par de añitos por lo menos, o año y medio. Lo que hizo en ese entonces la Secretaría de Defensa Nacional, fue presentar ante los jueces de distrito que habían otorgado esas suspensiones para tener la obra del aeropuerto, se llama incidente, es un juicito en donde le dice, oye, pues, ¿qué crees? Fíjate que me tienes que levantar estas suspensiones, o sea, las debes dejar sin efecto y me debes de dejar continuar mis obras porque son de seguridad nacional, bajo el esquema de que estaba el aeropuerto militar en esa zona. Y que como tenían que estar haciendo remodelaciones y analizar cómo era la llegada de aviones o no en el momento que estaban realizando las obras. En fin, se hizo todo un esquema, un análisis estratégico militar que se le hizo notar al juez, y entonces el juez sí revocó, o sea, determinó dejar sin efecto la suspensión y por lo tanto que se permitiera la obra. Pero ahí había, si quieren, esa situación de que sí existía el aeropuerto militar en esa zona de Santa Lucía. Bueno, además tengo entendido que en la mayor parte de los países del mundo un aeropuerto, aunque sea civil, es de seguridad nacional, porque el momento de una crisis, una emergencia que atente contra la seguridad nacional o la seguridad interior, un aeropuerto es fundamental. Bueno, pero mira, todo depende, pero es que el aeropuerto en sí mismo como tal funcionando, sí, pero la construcción misma del aeropuerto como tal, desde mi perspectiva como abogado, no. Y menos si analizamos, y ya creo que en tu programa anterior analizaron cuáles son las causas por las que se debe considerar seguridad nacional, y vieron la Ley de Seguridad Nacional en su artículo seguramente tercero. El tercero y el cuarto, sí. Y ya lo analizaron. Ahora, ¿qué está pasando ahorita? Bueno, primero se determina que este tren es de seguridad nacional. No existe una declaración formal del Consejo de Seguridad formado por el presidente, por el secretario de Seguridad, por el secretario de Marina,
por el secretario de la Defensa Nacional, por el secretario de Gobernación, por el secretario de Seguridad Pública. Son los integrantes del Consejo Nacional y a decir Consejo de ellos, de Seguridad Nacional. Consejo de Seguridad Nacional. Y a decir de ellos se reunieron y pues determinaron que el Tren Maya era de seguridad nacional. No se ha emitido un decreto al respecto. A ver, aquí hay algo muy importante. El Consejo Nacional de Seguridad está integrado por el presidente, el secretario de Gobernación, el de la Defensa, el de Marina, el de Seguridad Pública, de Hacienda, Función Pública, Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Transportes, y el fiscal general de la República, y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Y aquí hay algo muy importante. Los integrantes no pueden nombrar suplentes. O sea, que se debería haber reunido, me imagino que todos, ¿no? Aunque sea por Zoom, pero al final de cuentas, si no se hubieran reunido y no estuviera establecido, sería motivo, a lo mejor, de la concesión de un amparo, porque no se siguió la formalidad. El punto aquí, hablando de amparos, para terminar, es que ya la Suprema Corte de Justicia admitió una controversia constitucional. Ustedes deben de recordar que en noviembre del 21 el presidente publicó un decreto por el cual establecía que sus obras insignia, ¿no?, o todas sus obras de infraestructura se deben de considerar como de seguridad nacional, y ya el INAI presentó una controversia constitucional para evitar que por esa declaratoria no se permitiera acceso a la información. Y la Corte otorgó una suspensión y dijo, no, a ver, en cada caso hay que analizar, en cada obra hay que analizar. Ahora, ¿qué va a ocurrir entonces en esta obra en particular? Lo que va a suceder es que el juez, ante quien ya se promovió la petición de que se declare la violación de la suspensión, va a resolver el 1 de agosto, el próximo, de este lunes en 8, va a resolver si se violentó o no, con base en que el gobierno federal tiene que demostrarle que sí es una obra de seguridad nacional, y si no, va a determinar que es una violación y va a ordenar que se cumpla. O sea que se cumple y se para la obra otra vez, y el gobierno podrá apelar ante un tribunal colegiado y hasta llegar a la Suprema Corte. Desde luego. La Suprema, mira, al tratarse de situación de suspensión, la Corte ha determinado que no se mete en la cuestión de suspensiones, pero sí un tribunal colegiado, desde luego, en un recurso. Ahora, también hay que decir que varios tribunales colegiados han echado para atrás las suspensiones que han dado los jueces. Ahorita hay tribunales colegiados que han confirmado la suspensión definitiva que ya se ha otorgado, ¿no? Y acuérdense que basta con que uno solo juez, un solo amparo, tenga una suspensión definitiva y esta ya se ha confirmado o esté en recurso, así levantes 4 o 5, con una que esté vigente deben de respetar la suspensión. Si yo aquí estoy viendo y tengo frente a mí la Ley de Seguridad Nacional, y yo puedo imaginarme un aeropuerto, porque dentro del artículo 15 es una amenaza a la seguridad nacional, actos en contra de la seguridad de la aviación. Lo puedo decir un aeropuerto, ¿no? Pero contra navegación marítima, me imagino un puerto, etcétera. Pero no veo nada de un trenecito. Por eso el gobierno federal tendría que demostrarle ante el juez que sí entra o se encuadra dentro del supuesto del artículo 3. Ya. Guillermo. Además, es importante hacer notar que dentro del artículo 3, como bien dice, no hay nada de un tema turístico como es el espíritu del Tren Maya. Entonces, habría que entender muy bien con qué bases se denomina que es un tema de seguridad nacional para que nos quede claro a todo el mundo. El otro día comentábamos cómo el tren que está en el Valle de Napa, allá en California, no sé si tenga situación de seguridad nacional para el gobierno de Estados Unidos. Es un tren turístico, pero siendo turístico en un momento dado puede ser convertido a un tren de transporte de soldados, de pertrechos, etcétera. No lo sé. Esto va a ser el gran reto para el tribunal. Es correcto. Georgina. Pero también, entonces, si no obedecen al juez, o sea, si el Ejecutivo no obedece al Poder Judicial, estamos hablando de que se están metiendo, no están respetando la división de poderes, ¿no crees, Eduardo Sobi? Absolutamente. O sea, el juez puede ordenar, fíjense la paradoja, el juez podría ordenarle hasta al ejército que actúe para que se cumpla con la suspensión. La paradoja es que es el ejército que está construyendo.
Por eso es la fuerza del Poder Judicial y está en juego ahorita ver su independencia. Es trascendente la decisión que se va a tomar próximamente. Y hay que preocuparnos porque es una recién obtenida independencia, la del Poder Judicial. Apenas empezó a ser verdaderamente independiente en el año 2000 o el 2001. Antes de eso, Eduardo, era un apéndice del Ejecutivo. Sí, pues todos los ministros le tenían... Bien. ¿Mensajes?